La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. 19:04 de este momento hacemos contacto con el doctor Diego Ordóñez, consejero presidencial, para hablar sobre esto que se ha denunciado. ¿Hay un montaje o no desde el correísmo para hablar de este supuesto pacto para liberar a Jorge Glass? Le consultamos enseguida, doctor Ordóñez. Muy buenas noches, Fausto Yepes le saluda. Buenas noches, un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación. Doctor, bueno, se ha dicho y se habla constantemente, no son una sino varias bancadas, y en las calles la gente en general habla de un aparente pacto entre el correísmo y el gobierno nacional. ¿Cómo desmentir? No, hay que referirse para sacar esas conclusiones a las verdades, ¿no? A las realidades. Y digamos que todo está en el campo de lo que usted acaba de decir, de los supuestos, ¿no? Pero el hecho concreto es que si hay un acuerdo, una parte hace algo y la otra hace algo, o recibe algo. La pregunta es, ¿qué gana el gobierno con lo que acaba de suceder el día domingo, cuando un juez en una maniobra judicial deja libre a Glass, concediéndole en forma arbitraria un habeas corpus? ¿Qué gana el gobierno? Gobernabilidad, acceso a la aprobación de leyes. ¿Qué gana el gobierno? Ganó la ley tributaria con la abstención de UNES. No es así. Para eso le sugeriría... Esos son hechos. No, los hechos son los siguientes, ¿no? Es eso, el hecho de que se aprobó la ley tributaria, lo que usted atribuye a que eso se debió a un pacto, eso es un supuesto. Y para dejar sin base ese argumento, déjeme hacer el siguiente razonamiento. La ministra Vela afirmó que se iba del gobierno porque no quería pactar con el correísmo, según ella, ¿no es cierto? Palabras más, palabras menos. Ella era ministra en diciembre de 2021, cuando se aprobó la ley. Quiere decir que en ese momento o se hizo el acuerdo y la ministra se quedó, o la alternativa es que no se hizo el acuerdo y la ministra se quedó. Entonces, si nos atenemos a lo que ha dicho la ministra, digamos entonces que en diciembre no hubo tal acuerdo y ella era ministra. Entonces, yo creo que es bien importante, ¿no?, tener todo el panorama, usar todos los elementos que son visibles, evidentes, notorios, para armar un razonamiento que se ajuste a la realidad, ¿no? Yo estuve en la asamblea cuando se aprobó la ley, y ahí lo que se produjo fue un acto de retaliación de una bancada contra la otra, y dejaron de votar por una moción, y los otros dejaron de votar por la moción. ¿Y cuál fue la consecuencia ahí? Bueno, la consecuencia fue que la ley entró por el Ministerio de la Ley, lo cual eso fue un efecto favorable para el gobierno. Sin duda. Y no es para el gobierno, ¿no? Eso es una ley que requería el país. Pero usted sabe además, mi estimado Fausto, que en política no se pagan los favores en diferido, ¿no? Peor en 3 meses más tarde. Y si hubiera sido de pagar favores en el supuesto de que puede haberse usado esta maniobra, ¿no?, que es una maniobra que involucra a los jueces. Bueno, la pregunta es por qué 4 veces con anteriores Glass no obtuvo este resultado y tuvo que recurrir a un juez, ¿no?, correísta, filiación correísta, empleado correísta, como comúnmente se dice, entre gallos y medianoche. Si hubiese sido el pacto, como usted acaba de decir, para diciembre, eso habría significado que pues, a ese momento inmediatamente pues al siguiente intento el correísmo habría obtenido el resultado que ahora obtiene. Usted habla de un juez correísta, de una justicia, de una medida irregular. No obstante, el presidente ha dicho, él sí tiene potestad, lo dijo ahora, sobre designar o sobre lo que ocurra desde el SNAI. Y según el acta de la audiencia de habeas corpus, el SNAI no tuvo nada que objetar sobre la salud de Glass, algo que todavía estamos dudando algunos respecto de la salud, si tan quebrantada estaba, porque al menos no hemos visto, no nos consta de acuerdo a lo que vimos a la salida de la cárcel. No, pues nadie que estaba en el estado que se dicen los médicos puede haber salido tan rozagante, subirse a una camioneta y embarcarse en un acto de proselitismo electoral y político. ¿Y el SNAI no objetó nada sobre la salud? No, a ver, sí hubo objeciones. Eso no dice el acta.
Bueno, la acta sí menciona varias de esas, ¿no? Lo otro es que se afirma que los representantes de la policía y el Ministerio de Gobierno guardaron silencio. Y esto es obvio, porque ellos no son parte procesal es del abogado del SNAI. Ahora bien, eso, ¿no? Eso que representa, digamos, un hecho de impericia profesional, ¿no? Ha sido suplido, ¿por qué? Porque en este momento, a la apelación, cuando ya tenemos todos los elementos, toda la información, para poder presentar el caso ante el juez, ante la Corte de Apelación, y también se involucrará la Fiscalía con amicus curiae y la Procuraduría, ¿no?, del Estado ecuatoriano. Bueno, el escenario cambia, ¿no? El escenario cambia, y en ese escenario es en el cual vamos a ver cómo opera la justicia. La justicia tiene que dar respuesta a las impugnaciones que estamos haciendo a través de la apelación, ¿no? Para, pues, reivindicar el derecho, ¿no?, y no la manipulación. Esto en el propuesto, Fausto, en la línea de dejar absolutamente claro, ¿no?, que aquello que sucedió allá en la provincia de Santa Elena, el gobierno y mucho menos el presidente no tuvieron ninguna injerencia, en el sentido de que haya sido la decisión del juez resultado de algún acuerdo, ¿no? Hay dos hechos. Sí. Sí, hay dos hechos que señala el presidente del Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano, que señala como coincidentes y que ata al resultado, a la consecuencia que hubo respecto de la salida de Jorge Glass. Y el uno es el tema de la salud, supuestamente. Y el SNAI hace los informes sobre el estado de salud de el entonces detenido Jorge Glass. Y lo otro es que el 5 de abril, cuando hubo los enfrentamientos en varias cárceles del país, también se mencionaba la cárcel de Cotopaxi. Glass fue trasladado a otro centro penitenciario. La defensa de Jorge Glass dice: no sabíamos dónde estaba Jorge Glass, y es una de las razones que esgrimen para poder presentar esta solicitud de habeas corpus en un cantón X, en este caso en Manglar Alto. Bueno, lo que usted acaba de escribir tiene relación con lo que la noticia que se leyó antes del inicio de esta entrevista, ¿no? Y es que coincidencialmente, esto dejamos simplemente señalado como una coincidencia, se produce un amotinamiento y un acto de sangre, ¿no?, en Tuy, en la provincia de Azuay, y el protocolo en esos casos que tiene el SNAI es a este tipo de presos, ¿no?, que pueden tener riesgo en su vida y que puede producir efectos políticos no deseados, le sacan de la cárcel como un mecanismo de protección, pero y devuelven inmediatamente. Hay presos, hay privados de la libertad con enfermedades terminales, hay privados de la libertad con realmente dolencias graves y no han sido trasladados necesariamente. ¿Por qué dar cierto, entre comillas, privilegio? No, esto no es un privilegio, eso es un cuidado por de quién se trata el preso. Y si después, coincidentemente, nos sale un habeas corpus. Exactamente, ese es el punto, exactamente. Entonces luego inmediatamente interponen la acción y dicen: no sabemos dónde está. Y creo que sabían dónde estábamos. ¿Acaso les llevó una semana? No, fue un círculo para volver al mismo lugar. A la cárcel. Él estaba en Cotopaxi. Aquí lo que tenemos que advertir es que hubo un montaje, ¿no? ¿No? ¿Usted no cree en las coincidencias, sino en el montaje? No, montaje en el proceso judicial, ¿no? Uh-huh. Hay una coincidencia aquí, o sea, sucede que eso pasa y entonces inmediatamente alegan la existencia de la habeas corpus, que dónde está el cuerpo, ¿no? Ese es el significado del latinajo de este habeas corpus, dónde está el cuerpo, ¿no? Justo luego, después de que se produce este evento en Turi y se genera esta acción de protección preventiva, y aluden a que el señor que al señor no se le encuentra, ¿no? Y por eso van a Manglar Alto. ¿Y por qué van allá? Porque, como se ha evidenciado en algunos medios de comunicación, el juez de Moscoso ha trabajado en varios puestos, ha llegado a un puesto de subsecretario, me parece, en algún ministerio durante el correísmo. Y pues resulta que este juez ingresa a la 1 de la mañana, hacen un sorteo manual, no automático, no con sistema computarizado,
le toca a él a las 2 de la mañana dictar la providencia y hace en menos de 24 horas la extensión del habeas corpus. Ahora, siguiendo este hilo de las coincidencias, ya en acto seguido hemos visto que Alexis Mera ha presentado un recurso de revisión aceptado por la Corte Nacional de Justicia. ¿No cree usted que se le están pasando por el costado varias coincidencias en el caso del SNAI, en el caso del traslado del entonces preso Jorge Glass? Ahora presenta Alexis Mera un recurso de revisión. Ya hemos visto cómo se están moviendo desde el correísmo. Sin duda, ¿no? Lo que usted manifiesta, pero señalemos con precisión un detalle. El hecho es que eso se tramita ante los jueces, ante la Corte. ¿Sí? Entonces, el proceso de habeas corpus ante un juez. Lo que usted acaba de plantear, recurso de revisión ante la Corte. Entonces, no es algo en lo cual el gobierno tenga participación, responsabilidad e injerencia. Esto es muy importante porque se piensa pues que si un juez decide, yo he tenido, mire, muchos gentes que se aproximan y dicen, mire, yo tengo un caso en tal lugar, necesito que perdóneme, esto tramita ante los jueces, no tenemos nada que hacer ahí, absolutamente nada. Y esto es algo a lo cual nos debemos acostumbrar, porque durante la época del correísmo, usted conoce perfectamente, no se dictaban sentencias los sábados de la sabatina, o se ordenaban indagaciones previas para que los inicie la fiscalía. Por eso nos sorprende que ahora se dictan habeas corpus en la madrugada de un fin de semana. Precisamente. ¿Y qué pasa? No hay una ley, que es la ley de control constitucional, que pues prevé el procedimiento, y es un procedimiento expedito, ¿no? Además un procedimiento cuya resolución es de aplicación inmediata. Finalmente, estoy de acuerdo con el tema de la independencia de funciones y ese supuesto o aparente respeto para la independencia de funciones. No obstante, si es que esta mañana el secretario de Comunicación decía que les ha tomado también por sorpresa lo que ocurrió durante el fin de semana con Jorge Glass. ¿Cómo a un gobierno le toma por sorpresa? ¿Cómo a un gobierno que se supone está enterado y sabe, habrá investigaciones, o sea, saben qué es lo que ocurre en este país? ¿Se enteró la prensa, se enteró el resto del mundo menos ustedes? No, nos enteramos todos después de que sucedió, pues difícil que el gobierno... Primero déjeme decir una cosa, ¿no? Yo no puedo dejar pasar lo que usted dice, ¿no? En el sentido de que la aparente independencia de funciones, no es aparente, es evidente, es absolutamente evidente. Nosotros no tenemos ninguna intención de traspasar esa línea, aun cuando a partir de eso se pretenda calificarnos de ingenuos, o a partir de eso digan que el gobierno es débil, o a partir de eso digan que el gobierno deja que suceda lo que ha sucedido, porque lo que debieron haber hecho es impedir que Glass salga y no cumplir con la resolución judicial. En la gestión de Alexandra Vela se mandó a la Policía Nacional, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y eso no daba cuenta de un respeto a la independencia de funciones. Perdón, no entiendo qué, ¿se hizo qué? Se mandó a la Policía Nacional, al Consejo de Participación Ciudadana, amaneció rodeado. No, perdóneme, ahí no se entró a decidir quién es el presidente, ahí se fue a dar protección frente a actos de violencia. Y fue un pedido de me parece que el vocal, un presidente, el que había sido... De uno de los bandos del Consejo de Participación, pero bueno. Correcto, pero eso no es interferencia, cuidado, ¿ah? Una cosa es ofrecer medidas de seguridad, otra cosa es... Y una lectura es la que tienen desde el gobierno, otra lectura es la que se tiene en redes sociales, en la calle. A ver, perdón, con debido respeto, yo creo que es importante, ¿no? El que en este espacio no digamos como cierto aquello que se dice sin, digamos, una reflexión profunda sobre la realidad. Hay un evidente respeto a la independencia de funciones. Y lo segundo, no quiero dejar de responder su pregunta. El gobierno no puede estar al tanto de las maniobras del correísmo, ni las maniobras de los jueces, ni la maniobra de las partes de un proceso judicial. Nos hemos enterado como ustedes, como todo el país, después. Y a eso se refería el secretario Bonilla cuando dice, pues nos agarró de sorpresa, obviamente, porque ya había sido negado en varias oportunidades, y de pronto pues aparece un juez y les concede. Esto nos causó sorpresa, nos provocó incertidumbre con certeza, ¿no? Y claro,
Y ahí explica, pues hasta entender qué estaba pasando, el retraso, pues en el pronunciamiento que sin duda los medios y muchos ciudadanos esperaban, ¿no? Doctor Ordóñez, se me acabó el tiempo, le agradezco muchísimo. Únicamente le pido una respuesta muy concreta, corta, con un monosílabo. ¿Saben dónde está Jorge Glass en este momento? Claro, está vigilado, así es. Gracias, doctor Ordóñez. A usted, muchas gracias. Gracias, ha sido el doctor Diego Ordóñez, consejero presidencial, hablando sobre este supuesto, aparente o denunciado pacto con el correísmo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.